campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, en las naciones norte, sur, este y oeste, y en especial a quienes por primera vez hoy nos acompañan en esta transmisión de Torá al instante. Esto es Israel Casa Integral, originando desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Muy bien, mis amados. En nuestro programa de la jornada anterior, por los mensajes que algunos de ustedes me enviaron, pareciera ser que quedó alguna pequeña incertidumbre, y gracias a Hashem por esa incertidumbre, porque vamos a tener la oportunidad no de profundizar en el tema, pero por lo menos sí de considerarlo. Vamos a tomar, por favor, acompáñenme todos, por favor, hagamos el ejercicio todos. El libro de los Hebreos, nuevamente vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 8, y a su vez miraremos con detenimiento el verso 13 para hacer una pequeña claridad a una circunstancia muy interesante. Lo voy a leer nuevamente. Hebreos capítulo 8, verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. ¿A qué se refiere este texto? Nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿Al primero qué? Al primer pacto. No a la Kadosh Torah. Muy importante, preste atención a la lectura. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el Mishkan. Porque el tabernáculo, el Mishkan, estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban la menorá, corrija por favor, allí dice el candelabro, horror de transcripción, la menorá, la mesa y los panes de propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. La palabra tabernáculo también necesitamos corregirla allí. El nombre correcto, el Mishkan, el Bet Midrash, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro y contenían el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Las tablas del pacto. Por favor, subraye las tablas del pacto. Así es que para hacer una muy, pero muy breve observancia respecto al tema que estamos tratando, vamos a considerar entonces, acompáñenme por favor al libro de Shemot, libro de Éxodo. En el libro de Shemot estaremos en el capítulo 31 y miraremos el verso 12 al verso 18. Porque quiero que tengamos claridad en lo siguiente, hermanos. Un nuevo pacto no es lo que nosotros llamamos el pacto renovado, o lo que llamamos el Brit Hadasha, o lo que llamamos el Nuevo Testamento. Un pacto viejo no es lo que llamamos el Antiguo Testamento o el Tanaj, porque pareciera ser, por lo que entendí en las inquietudes que ustedes me presentaron, pareciera ser que entonces al tener el nuevo pacto, la era neotestamentaria, entonces el viejo pacto ya no tiene vigencia. Estamos pensando en el sentido comercial. Si yo tengo un contrato de renta en una empresa comercial o en un lugar comercial, y ese pacto, ese contrato de renta lo tengo a 5 años, y al cabo de los 5 años hacemos un nuevo pacto, entonces el pacto anterior queda abolido y tomaremos el nuevo pacto. Eso pareciera en el sentido comercial. Pero vamos a leer, repito, Shemot capítulo 31, verso 12, para comprender a qué se refiere el nuevo pacto. Pero lo que quiero que resaltemos en esta historia es que aquí no habla de Torah, es decir, porque lastimosamente pareciera ser que en el contexto del nivel 2 se ha dado a entender
os enseña que al haber un nuevo pacto, entonces todo lo que significa viejo pacto fue eliminado. Entonces de allí viene no Shabbat. Entonces si de allí viene no Shabbat, pues obviamente vendrá no mandamientos, no Shemot, Éxodo 20, no las convocatorias de Levítico 23. Por supuesto vendrá no Devarim 28, las bendiciones y las maldiciones. Por supuesto vendrá todo lo no. Es decir, en ese sentido, mis amados, estaríamos considerando que si hay un nuevo pacto, entonces el Antiguo Testamento quedó abolido. Error, error y más que error, horror. Por lo tanto, repito, no voy a entrar al tema porque sería un tema extenso que probablemente lo vamos a desarrollar en una jornada de Torah al Instante, una semana, pero hoy quiero hacer solo una pequeña claridad, y es esta. Al hablar de ese pacto que se renueva, no está hablando de la Torah. Está hablando de un pacto. ¿Cuál pacto? El pacto lo vemos, repito, en el libro de Shemot, en el capítulo 31, y vamos a tomar el verso 12. Por favor, vaya conmigo a su Biblia. Sígame en la lectura para que comprendamos y esto quede profundamente claro en sus corazones. Así nos evitaremos tan muy malos entendidos desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista toráico. Libro de Éxodo, Shemot, capítulo 31, verso 12. Dice la palabra: habló además Adonai a Moshe diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardáis mis días de reposo. Guardaréis, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. Por favor, día de reposo, Shabbat, sábado, Sabbat. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Adonai. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Verso 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolos por sus generaciones, por pacto perpetuo. A este pacto se refiere el libro de Hebreos, a un pacto perpetuo para la casa de Israel con respecto al día de reposo, al Shabbat. Pero como este pacto se incumplió, hasta nuestros días, una gran porción de pueblo en las naciones omite, olvida. Por eso Éxodo 20 en el verso 4 nos dice, o en el mandamiento cuarto, guardar el día de reposo. Recuerden guardar el día de reposo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, cuando el libro de Hebreos nos está hablando de un pacto, no está refiriendo a la Torá, no se está refiriendo a que el libro de la Torá, escrito por Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, llamado Pentateuco o Deuterocanónico, no se refiere a esto a un pacto. Los 5 libros de la Torá no son el pacto, hay un pacto establecido. De hecho, tenemos básicamente lo siguiente: un pacto edénico, Génesis capítulo 2, versos 16 al 17, que está haciendo referencia a la obediencia, al no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto lo corroboraremos en el libro de Oseas en el capítulo 6 y en el verso 7. El pacto adánico, Génesis capítulo 3, verso 15, le preste mucha atención a este texto, porque creo que hoy lo vamos a ver con detenimiento. Bereshit capítulo 3, verso 15, un pacto totalmente incondicional, y es la enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Por qué? Porque Adonai es fiel. Luego viene el pacto con Noé en Bereshit capítulo 9, verso 9 al 17, otro pacto incondicional en el que como pacto se muestra el arco iris, la señal de pacto.
Ahí ya lo hemos visto, lo vimos recientemente en el Parashá. Luego con Abraham tenemos en Bereshit capítulo 17, versos 1 al 11, en Primera de Crónicas capítulo 16, 14 al 18, y por supuesto guardar el pacto con Abraham en sus generaciones. Haré de ti una gran nación, te multiplicaré, serás de bendición. Ya lo vimos, lo hemos mencionado en el Parashá Lech Lecha. Y aquí hay un pacto, ¿cuál? Fundamental con Abraham, el Brit Milá. La circuncisión, el Brit Milá. Hermanos, no les cause, varones, temor la Brit Milá. La circuncisión, nos han infundido un terror con la circuncisión y eso pareciera que fuera el caos. Definitivamente porque Adonai no permitió que los hombres tuvieran hijos, porque si un varón tuviera que pasar por una cesárea, yo no sé qué pasaría. La Brit Milá, un pacto, el pacto de Abraham a sus 99 años. Moshe, que es el texto que estamos tomando, en Éxodo capítulo 34, veamos un momento este pacto, por favor. Éxodo capítulo 34, verso 27, el título de este texto es un pacto renovado. Adonai dijo a Moshe: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube a la mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como lo mandó Adonai, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Avancemos. Que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por lo tanto, aquí nos habla entonces que Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, ven y ahora con el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra equidad y nuestro pecado, y tomamos por heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estáis tú, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que yo hago para contigo. Aquí vemos el pacto de Hashem con Moshe, con el pueblo de Israel. Posteriormente tendremos otro pacto que será el pacto de Segunda de Crónicas capítulo 13 verso 4, que es el tiempo de David, que es el reino sobre Israel para siempre. Y luego tenemos el pacto nuevo que anunciamos y lo leímos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 verso 31 en adelante, y en 2 Corintios capítulo 3 versos 1 al 18. Quiero mirar un momento Jeremías, porque sobre ese tema tratamos ayer y considero importante que lo retomemos para que tengamos la claridad, repito, a lo que hemos tratado. En el libro de Jeremías, profeta Jeremías, hay un título allí que dice el nuevo pacto. He aquí, dice Adonai, vienen días en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Adonai. Avancemos al verso 31. He aquí, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Repito, ese pacto está hablando de esa conciliación entre la casa de Judá y la casa de Israel, que fue dividida, que se apartó de la Torá, que se apartó de la obediencia, que entró en asimilación, que se helenizó y que perdió incluso el contexto de la Torá. Ese es el pacto que vamos a renovar, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la casa para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días.
dice Adonai, daré mi Torá en la mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Adonai, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Adonai, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Creo que perfectamente claro nos queda el texto entonces, que allí no es que haya un pacto o que se haya abolido la Torá como se menciona o se enseña, sino que está hablando del pacto en cuanto a los mandamientos, el pacto en cuanto al Shabbat, el pacto en cuanto a la obediencia de la promesa que obviamente se desperdició, no se cumplió, se rebeló, entró en desobediencia, etc. Por eso hay un pacto nuevo de obediencia para la casa de Israel, que se unirá con la casa de Judá. Seremos lo que siempre debimos ser, una sola casa. Bueno, mis amados, creo que hemos hecho claridad y les agradezco enormemente que me hayan enviado sus inquietudes al respecto, pero consideraba igualmente fundamental que hiciésemos claridad al punto. Les tengo una también buena noticia. Ustedes recordarán mi primer Biblia, que está conmigo hace ya más de 28 años por lo menos. La guardo y la aprecio con todo mi corazón, me ha acompañado en muchos momentos de mi vida, en tantas batallas. Ya se las había presentado hace unos días, como notarán, totalmente escrita, rayada. Recordarán que les mencioné que hasta los escritos de mis hijos cuando bebés escribieron allí para mi papi Roberto. Hasta ahí tengo la grafía de mis hijos desde aquel tiempo. Muy bien, ¿por qué la traje a colación con el tema que venimos tratando? ¿Cómo la Torá nos muestra a Yeshua? No sé si, creo que me voy a tomar el tiempo de hacerlo. Voy a, sin embargo, hacerlo en una separación, lo voy a tomar todo. ¿Cómo aparece Yeshua en todos los 66 libros de la Biblia? ¿Cómo aparece Yeshua inscrito en todos los 66 libros de la Biblia? Voy a mencionar algunos, luego me tomaré el tema de transcribirlos, y cuando los transcriba y los tenga preparados, se los puedo enviar. Si ustedes me envían su dirección, correo electrónico, o a través del WhatsApp, me parece que sería más práctico hacerlo. Atención, en el libro de Bereshit, Génesis, Yeshua es la simiente de la mujer. Escríbalo, por favor. Voy a mencionar algunos. En el libro de Shemot, Éxodo, Yeshua es el Cordero de la Pascua. Escríbalo, por favor, el Cordero de la Pascua. En el libro de Vayikra, Levítico, Yeshua es nuestro sacrificio de expiación. Amén. Nuestro sacrificio de expiación. En el libro de Números, Bat Midbar, Yeshua es la peña golpeada. Maravilloso. Y en el libro de Devarim, en el libro de Deuteronomio, Devarim, perdónenme un momento para llegar allí, Yeshua es el profeta que ha de venir. El profeta que ha de venir. Vamos para el libro de Josué. En el libro de Josué, Yeshua es el capitán de los ejércitos. Yeshua es el capitán de los ejércitos. Vamos al libro de Jueces. En el libro de Jueces, Yeshua es el libertador del pueblo. Amén. Muy bien, maravilloso. En el libro de Ruth, Yeshua es el pariente redentor. En el libro de Primera de Samuel, Yeshua es el ungido, último de los jueces. Yeshua el ungido, el último de los jueces. En el libro de Segunda de Samuel, Yeshua es el rey en el trono. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí, hermano, porque son 66 libros y me ocuparía mucho tiempo el mencionarlos a cada uno. Sí me voy a tomar el tiempo de transcribirlos en una gráfica y cuando lo tenga listo se los voy a enviar. Quiero mencionarles esto, hermanos. ¿Cómo obtuve la información del nombre de Yeshua o la tipología de Yeshua en cada uno de estos libros de toda la Biblia? En el libro de Reyes, la gloria de Adonai que llega en el tiempo oportuno. ¿Cómo lo obtuve? Hermanos, esta información
me la entregó Hashem a través de los labios de un querido pastor americano del segundo nivel, el señor Adrian Rogers. Muchas lo menciono con título propio y aprecio personal, de un ministerio maravilloso en Nashville, Tennessee, El Amor que Vale. Esto lo escuché de sus labios, del pastor Adrian Rogers, hace por lo menos, algo así como 22 años. Y hace 22 años, un pastor americano del nivel 2, Adrian Rogers, El Amor que Vale, mencionó en una enseñanza que hizo los nombres de Yeshua HaMashiach en todos los 66 libros de la Biblia, y gloria a Hashem que me tomé el tiempo de escribirlos. De hecho, tuve que hacerlo muy rápido para poder tomar nota en cada uno de ellos, pero los logré. Así es que aquí los tengo. En el libro de Salmos, Yeshua es el pastor, el Rey de Gloria. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. A ver, en el libro de Isaías dice que Yeshua es el príncipe de paz, Padre eterno, el profeta de la santidad de Elohim, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios fuerte. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque realmente es una labor extraordinaria. Estamos en el tema cómo Yeshua nos es presentado en todo el contexto de lo que significa la Torá. Ya lo vimos en el Pacto Renovado, hablamos en el Evangelio de Juan un sinnúmero de textos y me quedaron muchos textos por tratar, lastimosamente, pero tenemos que avanzar. Nuestro texto bíblico de principio y de esencia del programa lo hemos tomado a partir del libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el verso 46. Por favor, vaya conmigo a su Biblia, libro de Juan. Hagamos el ejercicio todos juntos. Vamos al libro de Juan, en el capítulo 5, libro de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 46. Léalo conmigo. Lo vimos ayer, lo mencionamos desde el verso 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mencionamos ayer, ¿cuáles escrituras? ¿A qué escrituras hace referencia Yeshua en esta porción del verso 39? Decíamos y concluimos, no hacía referencia ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Hechos de los Apóstoles, ni a los libros de Crónicas o Corintios y demás, ni a Santiago, ni a Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esos textos no existían para aquel entonces. ¿A qué escritura se refería? ¿A qué escritura se refería cuando dice escudriñad las Escrituras? Pues hay una sola y única respuesta: a la Torá. Vayan a la Torá, escudriñen la Torá, escudriñen Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, los primeros 5 libros de la Torá que escribió Moisés, porque Moisés escribió de mí. Y si ustedes no creen en la Torá, en lo que escribió Moisés de mí, ¿cómo podrían entonces creer? Es un juego de palabras extraordinariamente importante. Gloria de los hombres no recibió, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Adonai en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿a ese recibiríais? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Adonai único, el Ejad. El Padre y yo somos uno, dice Mashiach. Somos un Ejad. ¿Cómo nos cuesta entender el Ejad? ¿Cómo nos cuesta entender que somos uno? Mi Padre y yo somos uno. Si a mí me han visto, a mi Padre han visto. Si a mí me escuchan, a mi Padre han escuchado. Somos uno, un Ejad. Pero seguimos en esa batalla campal de la dualidad, de Trinidad y de muchas otras cosas. Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Adonai es uno. Muy bien. Verso 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moshe, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí,
Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, si no creéis en la Torá, si tú crees que la Torá fue abolida, si tú crees que eso es un asunto de judíos, si tú crees que eso no tiene parte con nosotros, entonces, ¿cómo creéis en mis palabras? ¿Cómo podéis creer hoy en Yeshua? Vamos a ponerlo en el contexto del nivel 2. ¿Cómo puedes creer en Jesús si no crees en la Biblia, si no crees en la Torá, si no crees en Moisés, si no crees en los mandamientos, si no crees en el Shabbat, si no crees en las convocatorias de Levítico 23, si no crees en lo que está escrito y que Yeshua nos dice él mismo, Moshe escribió de mí? Oh, amén. Como vemos, mis amados hermanos, la pregunta probablemente que muchos podríamos tener en nuestros corazones es: ¿cómo es posible que Moshe haya escrito tantos siglos antes de que Yeshua propiamente escribiera? ¿Cómo Yeshua o cómo Moshe pudo escribir de él? Es como si pensáramos que el profeta nos dijera, Moshe nos dijera hoy sobre la elección del presidente de los Estados Unidos para esta época, y dijéramos, pero ¿cómo es posible que Moshe dejó escrito que el presidente sería tal persona? Pareciera ser un poco difícil de entender esto, pero quiero que resaltemos algo, amados. Cuando Jesús hace esta mención de escudriñar las Escrituras, ¿a quién le habla? Obviamente no le está hablando a personas que no saben leer ni escribir. Obviamente no le está hablando a gente del común. Le está hablando a gente judía, le está hablando a gente que conocen la Torá, le está hablando a fariseos, le está hablando a seduceos, le está dando a los escribas, le está hablando a hombres que se sentaron, dice textualmente la palabra, que se sentaron en la silla de Moisés. Y este sentarse en la silla de Moisés, lo vimos en uno de los programas anteriores, significa que evidentemente ellos conocían la cátedra de Moshe, que conocían la Torá, que conocían puntualmente las ordenanzas, los mandamientos, el Shabbat, la entrega de la Torá. Todo absolutamente lo sabían y lo conocían. Es decir, que no eran, repito, personas neófitas, personas simples que de pronto algo les dije, oh, ¿verdad? Oh, no. Estamos hablando de personas que conocían con absoluta claridad de qué se les está hablando. Como dice el primer libro a Corintios, es una respuesta sabia para esta inquietud. Dice, el hombre natural no puede percibir las cosas del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Adonai, porque para él son locura y no las podrá entender. Porque para entender la palabra, para entender la Torá, para entender los mandamientos, para comprender el Shabbat, para comprender las ordenanzas, los misbot y para comprender las promesas de Hashem, por favor, solamente se puede discernir espiritualmente. Por eso es que para tantas personas hoy, cuando se les habla de un talí, se les habla de la Torá, se les habla de Shabbat, hay tanto repudio, la gente se molesta, algunos se incomodan, otros se ofenden, otros, perdón la expresión, pero se endemonian cuando escuchan algo que tiene que ver con la casa de Israel. Es que nosotros odiamos a los judíos, nosotros no somos judíos. ¿Cómo pueden odiar a los judíos si Yeshua HaMashiach es un judío? ¿Cómo pueden odiar al pueblo judío si el que fue al madero y entregó su vida y su sangre por nuestra condición de pecado en la redención y la santificación fue justamente un judío? Así es que, amados hermanos, pareciera ser que en el transcurrir de nuestros años y la vida y la línea genealógica que traemos, se nos sembró esa semilla judeofóbica, ese odio por la comunidad judía. Y por supuesto, voy a hacer una claridad de hecho muy importante. Para la fecha de grabación de este programa en particular, es un día miércoles. Esta noche en el sentido de la grabación del programa, tendremos estudio bíblico Maná. Y la pastora Pili nos estará dirigiendo un tema maravillosamente importante que tiene que ver con una noticia que en este momento para la grabación de este programa está ocurriendo, y es el tema de la reunión de líderes religiosos del mundo, el COP27, que tiene que ver con los asuntos del clima y demás.
Ustedes seguramente, repito, para la fecha de grabación de este programa, las noticias de hoy están anunciando que un grupo de hombres viajaron al Sinaí y se hicieron presentes en el Sinaí. ¿Qué ocurrió en el Sinaí? La entrega de los mandamientos, las tablas con los mandamientos. Los hombres viajaron allí al Sinaí, seguramente usted ha escuchado la noticia, quebraron tipológicamente unas tablas de piedra representando a los 10 mandamientos, etcétera, 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 y pretenden presentar 10 mandamientos del clima, así llamados los 10 mandamientos del clima. Entonces, observen, quiero y hago mención a este punto en particular, y no voy a entrar al detalle de esa noticia, que es algo muy importante que tenemos que considerar, pero que sí considero fundamental entender esto. La persona que quebró las tablas en ese acto, ¿cómo puedo decirlo? En ese acto malévolo, porque creo que no hay otra palabra, en un acto indigno, es un israelita, una persona de Israel. Por favor, no fue ni es una persona de la casa de Judá. Porque inmediatamente vean estos judíos, lo que están haciendo estos judíos. No, el hecho de que una persona nazca en Israel no lo hace judío. Entiéndanme esto. El hecho de que una persona nació en Israel no significa que sea judío. Entonces, no todo nacido en Israel será judío. Y no todo nacido, repito, en Israel estudia la Torá. Esto es importante que lo tengamos presente. Recordemos que en Israel también hay delincuencia, también hay violencia, también hay perturbación del orden público, hay de todo, hay robos, hay maldad, también hay pobreza. Y si usted lo sabe, creo que lo sabe muy bien, Tel Aviv es una de las ciudades de mayor homosexualidad en el mundo, si no la creo que ocupa el primer lugar en esta condición pecaminosa en el mundo. Entonces, no significa que sean pueblo judío, significan pueblo de Israel. Entonces tenemos que diferenciar entre el pueblo de Israel y el pueblo judío. Y esto es importante que lo tengamos presente, hermanos, porque cuando se hacen anuncios de este tipo de noticias, inmediatamente esa semilla judeofóbica crece y a la gente le entra le embarga un celo, una envidia, un terror con los judíos. No, hermanos. Por eso es muy importante que leamos con atención, escuchemos con atención y discernamos. Se debe tener discernimiento para lo que está ocurriendo. Porque si tenemos en cuenta quiénes son las personas que están haciendo este tipo de movimientos, pues ustedes entenderán que es un movimiento totalmente antitoraico, obviamente. Muy bien. Citémonos por un momento respecto a un tema que me parece interesante. Unos extranjeros le preguntaron al rey Herodes en su palacio, propiamente en su palacio, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estoy en Mateo capítulo 2, verso 2. No es obvio que un príncipe nazca en el palacio real, eso sería lo correcto. El rey pensó que sería un competidor y por supuesto esto le generó una molestia. Así es que convocó a todos los principales sacerdotes y les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mashiach. Mateo capítulo 2, verso 4. Israel sentía que era la hora de cumplirse una palabra profética de parte de Moshe. ¿Cuál era la palabra profética? Saldrás estrella de Jacob, nombre que Adonai le entregó ¿a quién? A Israel, en Berechit capítulo 32, verso 28. Y se levantará centro en Israel, libro de Números capítulo 24, verso 17. Así es que mis amados hermanos, los hombres que vinieron allí, conocidos como los magos, que realmente todos sabemos que son hombres de estudio, hombres que conocen de Torá, sabios, estos hombres vinieron hasta el corazón de Israel, hablan con Herodes, que por supuesto, como conocemos en la historia, tenía un mal corazón, pero que tampoco es que fuera tonto, y por lo tanto, entonces él hace una propuesta. El rey que van a nacer, ¿dónde es que van a nacer? Quiere saber con precisión. Y entonces la respuesta fue contundente. Nacerá en Belén de Judea, porque así está escrito por la palabra profética. Mateo capítulo 2, verso 5. El verbo estaba en boca de todos. Está escrito por el profeta en Belén de Judea. Pero tú, Belén Éfrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Adón de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo vimos ayer en el libro de Miqueas, en el capítulo 5 y en el verso 2. Aún recordaba en este punto que se les presentó un ángel del Señor a los pastores que estaban por allí en los alrededores. Se les presentó un malaj y les dijo: no temáis, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mashiach, el Adón. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Hashem. Capítulo 2 del libro de Lucas, en el capítulo 2 del verso 9 al 13. Días después hay otra historia muy interesante, y la profetisa Ana, mujer que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración, daba gracias a Hashem y hablaba del niño a todos los que le esperaban sobre la redención de Jerusalén. Ella reconoció al Redentor y lo proclamó a quienes esperaban la redención en Jerusalén. Es obvio que los fariseos conocían de la Torá, pero no esperaban que realmente esto ocurriera. ¿Corrieron los fariseos a adorar a Yeshua al descubrir que hacía poco había nacido en Belén? Pues por supuesto que no. Ellos tenían una expectativa, sabían de la profecía, conocían de la esperanza mesiánica, pero sin embargo dudaban de lo que las mismas escrituras profetizaban. Por lo tanto, vemos como un pueblo que creía, que tenía la emuná de saber que la palabra se había cumplido. Ellos clamaban: Hosana, Hosana al hijo de David, bendito el que viene el nombre de Adonai, Hosana en las alturas. Todo esto, mis amados hermanos, ocurre, y lo vimos ayer en el texto del libro de Isaías, en el capítulo 7, verso 14, en el capítulo 9, en el verso 6 y 7 en adelante, en el que claramente se nos especifica y apunta directamente a Yeshua HaMashiach. Ahora, vamos a ir mirando un poco más en detenimiento el tema hacia donde vamos caminando. Empecemos diciendo esto, amados hermanos. La Biblia, en el contexto de la palabra, tiene una identidad, y ya lo estuve mencionando en cada uno de los libros, y la identidad es Yeshua HaMashiach. Pero sin embargo, el pueblo en su generalidad lo ignoró. Por ejemplo, alguno de los fariseos, como Nicodemo, dijo: sabemos que has venido de Dios. Y esto incluía al grupo de sabios, de rabinos de la época del Sanedrín. Sin embargo, vimos cómo Yeshua, en una escena que es interesantísima, va a José y Miriam. José es su padre adoptivo, y Miriam, la mamá de Yeshua, la mamá terrenal, por decirlo así, están en visita en Jerusalén, visitan el templo, y recuerden que se regresan hacia Belén, y el niño queda en el camino. Y después de algunos días lo localizan, y cuando lo localizan, ¿qué está haciendo Yeshua? Está argumentando, está compartiendo, está presentándose delante de todos estos rabinos y les enseña la doctrina, la palabra doctrina que significa enseñanza, y les habla de la importancia de la Torá. Y sin embargo, estos hombres conocedores de Torá se quedan atónitos ante la presencia de este niño y la manera como conoce la enseñanza, como conoce la doctrina, como conoce la palabra, y no solamente la manera como la conoce, sino la manera como la enseña como una Torá viviente, porque Yeshua es la Torá viviente. Ahora, vemos que pese a que todos estos hombres de la época conocían, estudiaban la Torá, la defendían incluso, por decirlo, a capa y espada, sin embargo, no tenían la precisión ni la fiabilidad de los hechos que estaban ocurriendo frente a sus ojos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y empezando con Moshe y siguiendo con todos los profetas, les declaraba todo lo que la Escritura decía de él. Vamos a leerlo puntualmente, por favor, acompáñeme al libro de Lucas,
Y le sugiero, por favor, que preste mucha atención a este texto. Subraye en su Biblia, por favor, este texto tan extraordinario. Vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 24. Libro de Lucas, capítulo 24, y tomemos el verso 25. Vamos a leerlo unos dos textos antes del texto 25. Verso 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y entregara su gloria? Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron a Yeshua HaMashiach, mas él desapareció de su vista. Estas son palabras maravillosas del texto del libro de Lucas. Ahora, cuando hablamos de la Torá y vamos a hacer referencia a los patriarcas, Adonai formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Esta palabra, aliento de vida, que nos deja el libro de Bereshit en el capítulo 1. En capítulo 1, capítulo 2, verso 7. Y Adonai Dios plantó un huerto en el Edén. Entonces Adonai Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Esta palabra aliento de vida, creo, y si usted, querido amado hermanos y discípulos de Israel Casa Integral, me envían un mensajito porque estoy compartiendo y se me pasa luego hacerlo. Tenemos que hacer un programa de Torah al Instante en el que consideremos la palabra aliento de vida. Y hago el paréntesis para explicar por qué. Cuando leemos el texto de Bereshit capítulo 2, verso 7, entonces Adonai formó. Que hay una diferencia entre formar y crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observen. Luego en el verso 3 dijo Dios. Observen que en el verso 3 no crea. En el verso 3 dijo Dios, dijo Adonai: sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó Adonai la luz de las tinieblas. Luego dice la palabra: y llamó a la expansión de los cielos, y dijo también: júntense las aguas. Y después dijo: produzca de la tierra. Y dijo luego Dios: haya lumbreras, y sean las lumbreras. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, y puso Dios, etcétera, etcétera. Y siempre observen que creó. Verso 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Y Dios bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Y siempre que Adonai producía algo nuevo, lo creaba. Pero cuando viene al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza de Dios, creó varón y hembra, y los creó. Pero luego inmediatamente en el verso 7 dice: y tomó de la creación, de lo que había creado, del polvo de la tierra, de la dama, que significa tierra, de la dama, toma el polvo de la tierra y forma al hombre, y sopla aliento de vida. El paréntesis que quiero hacer es este, hermanos. A lo largo de la historia, realmente no sabemos con exactitud hoy cómo pronunciar verdaderamente y correctamente el nombre de Hashem. Sabemos, y las muestras arqueológicas y los libros y los rollos de Qumran y todo lo que se ha encontrado en la arqueología bíblica hasta nuestros días,
nos muestran evidentemente que el nombre de Hashem, Adonai, en hebreo Yod, Hei, Bad, Hei, las 4 consonantes que conforman el nombre de Adonai. A partir de esas gramas, de esas gramatías, de esas gramas, por eso viene el tetragramatón, 4 grafías, 4 letras, 4 consonantes. Yod, Hei, Bad, Hei. Yod vale 10, Hei vale 5, Bad vale 6, Hei vale 5, total nos suma 26. De esas 4 consonantes hebraicas, o del hebreo mejor, se pronuncia el nombre de Adonai. Sin embargo, pronunciar el nombre Kadosh, el nombre santo de Adonai, con el paso de los siglos, se prohibía, al punto de que se perdió el verdadero pronunciamiento del nombre de Adonai. Porque recordemos que en el hebreo no tenemos vocales. Como no tenemos vocales en el hebreo, no es suficiente con que coloquemos una A y una E para decir Yahweh o Yahvé. No. Pero hay algo que los sabios sí han podido concluir. Y es que cuando hay un soplo de vida, en ese soplo de vida se está pronunciando el nombre verdadero de Hashem. Hashem es una expresión, Adonai es una expresión, Rafa, Jireh, todos los demás compuestos son atributos del nombre de Hashem. El pueblo judío no menciona este nombre, Yod, Hei, Bad, Hei, o Dios. No lo mencionan, no lo escriben, porque si lo escriben igual no lo pueden borrar. Para nosotros es tan sencillo escribir Dios y punto. No. Entonces ellos pronuncian Hashem, o pronuncian, como ustedes seguro lo han notado en el caso mío, en el caso personal yo siempre menciono Adonai, Adonai, Adonai. Pero el aliento de vida, cuando el Creador sopla el aliento de vida y da ese aliento de vida al varón, lo que está haciendo es el nombre suyo, el nombre que exhala y da vida, porque sabemos que obviamente Él es el dador de la vida. No solamente es el que la entrega, el que la da, sino además es el único que la puede tomar. Por eso el homicidio es uno de los pecados de mayor dureza en la Biblia. Homicidio, adulterio e idolatría. Son los 3 pecados, comillas, capitales que la Biblia nos menciona. Sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Bereshit capítulo 2, verso 6. Y con el comienzo de la historia, entonces vemos cómo ahora elige un nombre para él, Adán, hijo de Hashem. Lucas capítulo 3, verso 38. Y así como Adonai hizo o formó a Adán y a Eva a su imagen y a su semejanza, Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Génesis capítulo 5, veámoslo de una vez. Génesis capítulo 5, verso 3. Dice la palabra: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Muy importante. Ya sabemos que está Caín, Abel y ahora viene Set. Ahora nos dice: por orden de Adonai la creación se perpetuó según su especie. Adán traspasó su descendencia y su naturaleza pecaminosa, y si por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Por favor, subráyelo. Vamos al libro de Romanos. Importantísimo que esto quede claro. Lo hemos enseñado en muchas ocasiones, pero quiero retomarlo muy brevemente hoy para la enseñanza que estamos desarrollando, y que de paso sea dicho, ya que tenemos esos textos a disposición, los podamos recordar para que para que tengamos claridad hacia el tema. Libro de Romanos, en el capítulo 5 y en el verso 18. Dice la palabra: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Yeshua HaMashiach, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, fueron constituidos pecadores toda la humanidad, así también por la obediencia de uno, Yeshua, los muchos fueron constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Hashem reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Maravilloso. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, Yeshua HaMashiach, es el espíritu vivificante. Primer libro a Corintios, capítulo 15, verso 45. Léalo, por favor. El primer Adán es de la tierra, el Adama terrenal, y el segundo Adán, a Hashem, nuestro Mashiach, que es el Adón del cielo. Primer libro a Corintios, capítulo 47. Fue llamado hombre, Adán, por ser hecho de la tierra. Repito, Adama, y significa hombre, significa humanidad. Entonces vemos cómo Adán engendró a Set, a Caín, Abel. Set es el tercero, y luego su vida se prolongó durante 800 años, más muriendo a los 930 años, como lo dice el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 5, verso 3 y verso 5. Ahora, vamos a entrar a otra siguiente sección en el orden que venimos. Eva llama a Set, que ya lo citamos, al hijo que vivió como sustituto de Abel. Después de que Caín mata a su hermano Abel, entonces viene Set, y ese Set viene a ser ese sustituto de Abel. Vamos entonces, mis amados, a nuestra pausa. Ya en unos segundos continuaremos. Espero que estén tomando atenta nota porque mucho, pero mucho tenemos que tratar para que podamos comprender de qué habló Moshe, qué escribió mejor Moshe de Yeshua en la Torá. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla
a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué quería decir el Maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Pastor Camilo, excelente. Vemos entonces, mis amados, cómo toda la humanidad procede a partir de Adán, que fue tomado de la tierra, Adama, pero no proviene de Set, y esto es importante que lo tengamos presente. Los hijos e hijas, recuerden que el libro de Génesis en el capítulo 5 y en el verso 4 nos narra este punto y dice, fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Esta es una expresión muy típica en la Biblia, en la Torá y en todos los textos, como en Jacob, que se menciona, por ejemplo, que tuvo hijos e hijas. Sin embargo, de hijas no conocemos, a excepción de Dina, otras mujeres que se reconozcan toraicamente como hijas de Jacob. Ahora, igual pasa con Adán. Aquí el texto nos dice que tuvo a Set, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Pero la enseñanza de Berechit o los demás textos de Torah nunca nos mencionan hijas en el femenino, mujeres, hijas de Adán y la varona. Y por supuesto que 930 años de vida para tener 3 hijos, pues obviamente que no. Seguramente hubo muchísimos hijos, muchísimas hijas, pero la Torah nos enseña 3, Caín, Abel y Set. Este es el punto que por ahora, y es interesante porque, repito, cuando hablamos de Jacob, cuando veamos la historia de Jacob, Israel, y nos menciona los 12 hijos de Israel, las 12 tribus, entonces recordemos que se nos menciona solamente a Dina, repito, y esto por particularidad en lo que ocurrió con su vida frente a la situación de la vida de Dina, por esto la menciona, pero no nos menciona a otras hijas. Ahora bien, es importante este punto porque se nos menciona a Set. Set tenía 105 años al engendrar a Enos, y el abuelo de Adán es Enos. Vemos, Set tenía 105 años al engendrar a Enos, y el abuelo de Adán 235 años. Set viviría unos 807 años y murió a los 912, según nos lo dice Génesis capítulo 5, verso 6. Set fue visto como citado en el lugar de Abel, como el sustituto. Dar nombre a un hijo o dar dirección a su destino no es igual un nombre que otro, porque al elegirlo podemos bendecir o maldecir. Y esto es interesante porque, sobre todo en los temas bíblicos, cada nombre que nosotros recibimos, Set, Sem, Jafet, Cam, recordemos a Cam, el tercer hijo de Abraham, y de allí su hijo Canaán, y la maldición que vino sobre Canaán profetizada por Noah. Esto es muy importante y nos está indicando específicamente por qué, en particular, Eva, la madre, eligió un nombre que tenía características especiales para Set. Abel había hallado gracia ante los ojos de Adonai, y miró a Adonai con agrado a Abel y su ofrenda. Eso lo vimos en Génesis capítulo 4, verso 4. Como Abel, asimismo Set supo discernir lo bueno, y siendo un hombre virtuoso y de buen carácter, su virtud fue imitada por sus hijos. Prosiguió su vida viviendo con Adonai y apegado a la virtud durante 7 generaciones siguientes, todos alineados con ese contexto de la vida de Set. Era un puñado en un mundo inexorablemente corrupto, como lo conocimos hasta la generación número 10 de Noah, cuando viene el tiempo del diluvio, y entonces se nos dice en la parashá de Noah que era un tiempo en que la humanidad existente para aquel entonces era una humanidad pervertida hasta lo sumo. Dice el texto que de continuo su acción, su pensamiento, su decir, todo de continuo era inmundicia, era el pecado. Luego nos narra el texto bíblico que en el año 235 nace Enos.
El nombre de este primogénito viene de Set, y Enos significa hombre mortal, frágil. La concordancia Strong cree que Set fue elegido para exhibir su fragilidad de nuestra condición humana a causa de la condición de pecado. Significancia, vulnerabilidad frente a Adán, rey de la creación, recién hecho por Adonai, omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Enos supo la historia de boca de todos los protagonistas. Adán no había entendido a Elohim al decir ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 verso 17. Esto es interesante porque recordemos que la muerte pues no existía, no se conocía como tal. Entonces la primera persona que muere en el contexto bíblico es Abel, que fue asesinado a través de su hermano Caín. El homicidio, pero la muerte natural como tal, el primer hombre en morir en la historia bíblica fue Adán, y esto ocurre a los 930 años. Es decir, que para cuando Adán muere y las personas que están en su entorno ven la muerte de Adán, era algo que definitivamente no se conocía hasta ese momento. Por lo tanto, es interesante mencionar esto. Ahora, la curiosidad que estamos desarrollando al mencionar a Yeshua en los textos de la Torá nos tiene que traer a reconocer el poder de Yeshua y la deidad, es decir, su divinidad. Como se dice en el libro de Romanos, las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Por lo tanto, muchas personas dicen con alguna frecuencia, es que Yeshua no aparece en el antiguo pacto, en el Tanaj, no lo vemos, no está, ya los mencioné en varios libros, pero cuando vemos el Tanaj y sabemos, como dice Romanos capítulo 1 verso 20, que en Él, en las cosas invisibles está Él, con Él y para Él, como dice Colosenses, y lo vimos también esta semana. Entonces Yeshua aparece desde el principio de la creación hasta el cierre de todo el contexto bíblico. Ahora, evidentemente nos quedaría una parte fundamental para cerrar nuestra jornada. ¿Cuál es? ¿De qué manera tipológicamente, y es la tarea que estoy esperando que ustedes me envíen, hermanos? No he podido avanzar, espero su tarea, por favor. ¿De qué manera y qué tipología tiene Yeshua en los diferentes textos de la Torá que usted me los va a enviar? Y para el día de mañana, entonces los podamos ya compartir todos con la Torá abierta, cada uno de los textos bíblicos en los cuales nuestro amado Yeshua HaMashiach está presente. Porque recuerden, dice Yeshua, de mí escribió Moisés. Y si ustedes no creen en lo que él escribió de mí, entonces, ¿en qué creemos? Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Gracias por estar en el día de hoy, por su compañía. Gracias por compartir el mensaje. Y será hasta el día de mañana. Shalom para todos, mis amados. Muy buen día.